Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 2 y vamos a hablar acerca de la entalpía y cómo se calcula. Nuestro equipo está conformado por Arias Soto, Jorge Esteban, Cayetano Mijangos Leimi, Morales Lafarga, Javier Armando, Oliva Santos, Alexa Fernanda y una servidora, Yulisa Castillo Lazo. Para comenzar, voy a dar una pequeña introducción al tema sobre qué es la entalpía. La entalpía es una propiedad extensiva cuya magnitud depende de la cantidad de materia que hay presente. También nos dice que es la cantidad de energía que un sistema termodinámico intercambia con su medio ambiente en condiciones de presión constante. Se puede observar que aquí puse una nota que dice todo objeto puede comprenderse como un sistema termodinámico. En entalpía hay dos clasificaciones, endotérmicas y exotérmicas. Las endotérmicas son positivas, son aquellas que consumen calor o energía del medio ambiente. En las exotérmicas es diferente, ya que esas liberan calor o energía hacia el medio ambiente. Acá en la imagen se puede apreciar que la endotérmica absorben o consumen calor, y en las endotérmicas liberan o desprenden calor o energía hacia el medio ambiente. En los tipos de entalpía tenemos que se clasifican en función a los procesos físicos o las reacciones químicas. La unidad con la que se mide la sustancia, recordemos que es de 6,023 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Esta entalpía se clasifican en dos tipos de fenómenos, las cuales son físicos y químicos. Y bueno, como fenómenos químicos tenemos la de deformación, que es la cantidad de energía necesaria para formar un mol de un compuesto. Así como también está la entalpía de descomposición, que es la cantidad de energía calorífica absorbida o liberada cuando un mol de una sustancia se desintegra en sus elementos. Es decir, que aquí necesita calor para romper los elementos y los enlaces de la molécula. Así como también está la entalpía de combustión, que es la energía liberada cuando un mol de una sustancia es quemado. O sea que es aquella vinculada a la quema de sustancias y la presencia de oxígeno. Es decir, que cuando esta sustancia arde porque está reaccionando con el oxígeno, la cual es una reacción exotérmica ya que libera calor y luz. Y bueno, siguiendo con la entalpía de hidrogenación, es la energía liberada o absorbida cuando a una sustancia se le añade una molécula de hidrógeno, es decir, cuando forman hidrocarburos. Así como también está la entalpía de neutralización, que es la energía liberada o absorbida cuando se mezcla un ácido y una base. O sea que cuando una sustancia ácida y una básica se mezclan, esto genera una entalpía de neutralización asociada a la reacción. En la de disolución es cuando una energía absorbida es liberada o cuando esta sustancia químicamente se disuelve en una solución acuosa. Es decir, que esto es la energía vinculada entre una mezcla de un soluto y un solvente. En la entalpía de cambio de fase se define como la liberación o absorción de energía cuando un mol de una sustancia concreta modifica su estado de agregación. Es decir, que esta energía está asociada al cambio de estado entre líquido, sólido y gaseoso. Y bueno, en entalpía de fusión es la variación de la energía de un sistema cuando la sustancia química involucrada pasa del estado sólido al líquido, como por ejemplo cuando el hielo se derrite. En la entalpía de vaporización es cuando la energía de un sistema de esta sustancia química involucrada pasa del estado líquido al gaseoso, o sea que por ejemplo, cuando el agua hierve en una olla. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a hablar acerca de la fórmula de la entalpía. Gracias a toda la información teórica que nos dieron nuestros compañeros, la entalpía está definida por la relación de la fórmula que ven a su lado izquierdo, en donde vemos que la entalpía está simbolizada con la letra H. Este es el símbolo o la letra universal que se utiliza para representar la entalpía. Y donde E significa la energía interna más el producto de la presión y B de volumen. Como es imposible determinar la entalpía de una sustancia, lo que se mide realmente es el cambio de entalpía, en donde ahorita no solo vemos la H para representar la entalpía. Para representar un cambio en una fórmula se utiliza el símbolo delta, que significa cambio, que es lo que queremos realmente calcular. Pues el cambio se produce o se mide por la resta de la suma de las entalpías de los productos menos la suma de las entalpías de los reactivos. Y esto nos queda como el cambio de entalpía de la reacción. Y quiero comentar que hay tablas establecidas para saber las entalpías de los compuestos que pues varias bibliografías han sacado. Y también quiero decir que los elementos puros en estado puro tienen una entalpía de 0. Este es un ejemplo de la tabla que le acabo de comentar y en donde podemos ver que están divididas del lado izquierdo por los compuestos inorgánicos y del lado derecho por los compuestos orgánicos. De los más comunes puedo mencionar el agua, el cloruro de sodio y los orgánicos el metano, que es uno de los compuestos que vamos a estar en contacto
No en contacto físico, pero en contacto de conocimiento gracias a nuestra carrera de ingeniería petrolera. Hola, ¿qué tal? Continuando con la presentación, tenemos el primer ejercicio. Después de haber escuchado toda la teoría que dijeron mis compañeros, ahora la veremos de manera aplicada. Aquí tenemos nuestra primera reacción química como ejemplo. Primero que nada tenemos que ver los elementos y ver si nuestra reacción química está balanceada correctamente. Para saber si está balanceada nuestra reacción química tenemos que saber cuántos elementos son los que entran y esos mismos elementos tienen que ser los mismos que salen. Como podemos ver, aquí tenemos un metano, que es un hidrocarburo. Primero que nada tenemos que darnos cuenta de que en qué estado está. Como podemos ver, está en estado gaseoso. Después tenemos que sacar la entalpía de cada elemento. Por ejemplo, del metano es menos 74.87 kilojoules por mol. El oxígeno no tiene como tal un kilo, no tiene un número específico. El siguiente es menos 393.05 kilojoules por mol. El siguiente es menos 241.83 kilojoules por mol. De ahí tenemos la fórmula que la tenemos en pantalla. Y ahora sustituimos esos resultados y la aplicamos en la fórmula. Como podemos ver, el H2O cuenta con 2. Así que el peso se tiene que multiplicar por 2. Y eso nos da menos 483.66. Ahora acomodamos a nuestra fórmula de los productos menos los reactivos y quedaría menos 393.0.5 kilojoules por mol más menos 483.66 kilojoules, que es lo que tenemos del H2O, menos 72 kilojoules por mol, que es lo del metano, y pues se le agrega significativamente lo que pesa el oxígeno. Ahora, como les había comentado, esto todo se tiene que hacer en base a cuántos elementos tenga y por ello se tiene que multiplicar nuestro kilojoules. Haciendo esta operación nos da un resultado de menos 800.84, lo cual esto nos da que nuestra reacción y nuestra reacción química es una reacción exotérmica, ya que cuando tenemos un número negativo significa que expulsa. Así que esto se le llama reacción exotérmica. Con esto concluimos esta pequeña explicación y continuamos con mi siguiente compañero. En el ejercicio 2 tenemos lo siguiente. De acuerdo a la siguiente reacción química, calcula su entalpía y reacción e indica si se trata de una reacción exotérmica o endotérmica. Tenemos al ácido sulfídrico, al óxido de zinc, al sulfato de zinc y al agua. La fórmula nos dice que tenemos que tener la entalpía de formación de cada compuesto. Estos generalmente se encuentran ya estipulados en diferentes bibliografías. En este caso tenemos que la del ácido sulfídrico es de 811.3 kg sobre mol. La siguiente del óxido de zinc sería menos 348 kg sobre mol y así sucesivamente. Entonces, también nos dice la fórmula que la entalpía de reacción se obtiene de la sumatoria de la entalpía de formación de los productos menos la sumatoria de la entalpía de formación de los reactivos, lo cual nos da lo siguiente. Entalpía de reacción es igual a, y ponemos entre paréntesis, la entalpía de formación de los productos que los tenemos ahí en la ecuación química, menos la entalpía de formación de los reactivos. Esto nos da como resultado que tenemos que multiplicarlo por un mol cada uno, porque ese 1 que tiene en morado en cada compuesto en la ecuación química significa que cada compuesto está multiplicado por un mol, tiene un mol cada uno. Eso significa que a nosotros al resolver este problema le vamos a poner a multiplicarlo por un mol. Si resolvemos esto nos va a dar menos 105.1 kg sobre mol, y el signo negativo nos indica qué tipo de reacción es, nos está diciendo que es exotérmica. Entonces tenemos que esta ecuación química es una reacción exotérmica, es decir, que libera calor. Siguiendo con el ejercicio número 3, como ya hemos visto, tenemos reactivos y productos. Entonces, del lado de los reactivos tenemos el aluminio y el H2O. Y del otro lado tenemos los productos, del lado derecho. Entonces, bueno, aquí lo único que tenemos que hacer para encontrar la entalpía es primero hacer la multiplicación de las tres moléculas del H2O, multiplicarlas por lo que equivale, que es menos 68,3, que lo tenemos aquí en paréntesis. Y después tenemos que hacer lo del aluminio. Bueno, ahí no hay tanto problema, ¿no? Entonces nada más hacemos la operación, después la suma, y esto nos da
un resultado de menos 604. Entonces después, ya teniendo, esto es la suma de los reactivos. Entonces ahora tenemos que encontrar la de los productos. Teniendo 2 moléculas de aluminio, tenemos que multiplicar 2, porque son 2 moléculas, por lo que equivale, entonces menos 304,2. Entonces bueno, ya tenemos esto. La multiplicación, su resultado es menos 608,4. Siguiendo con esto y guiándonos en nuestra fórmula que tenemos, vamos a encontrar que la fórmula nos dice que la sumatoria de la entalpía de productos menos la sumatoria de los reactivos, sustituyendo valores, nos dice que es menos 608,4, que es lo que nos dio arribita allá, menos la sumatoria de los reactivos, que es menos 604, nos da a menos 4,4 kilojoules. Y este sería el resultado final. Y eso sería todo.